En 1947, en el centro del desierto de Judea, un entorno seco y calcinado por el sol, donde el silencio es tan intenso que se siente casi sagrado, un joven pastor beduino que busca a una cabra extraviada lanza una piedra hacia una cueva. Sin embargo, en lugar de escuchar el eco habitual de la roca, se percibe un sonido seco y peculiar, similar al de cerámica quebrándose. Esa piedra había impactado en un objeto que no debería estar allí, algo que simplemente estaba esperando de ser descubierto. Dentro de la cueva, ocultos durante más de 2000 años, se encontraban rollos de cuero y papiro, delicados y oscurecidos por el paso del tiempo, pero sorprendentemente vibrantes. Estos textos, guardados en jarras de barro que hoy conocemos como los manuscritos de Qumrán, representan más que un hallazgo arqueológico, son una entrada a una era oscura, a creencias olvidadas y a una espiritualidad distinta, un legado dejado por una enigmática comunidad que quizás poseía secretos que aún no comprendemos. ¿Quiénes fueron los autores de estos escritos? ¿Qué verdades intentaron preservar y por qué decidieron enterrarlos en un lugar tan remoto, alejado de la vista del mundo? Este hallazgo no es solo un descubrimiento, sino una ruptura en la narrativa religiosa oficial. Es el punto donde la historia y la fe se cruzan y se cuestionan. ¿Has oído hablar alguna vez de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumrán? Textos apócrifos no aceptados por la Iglesia como canónicos que revelan curiosas alternativas religiosas. ¿Qué significa apócrifo? Apócrifo significa oculto. Es una atribución que la misma Iglesia le dio a estos textos. Casi como si quisieran ocultar los textos bíblicos de primera mano. En otras palabras, los textos apócrifos son textos que han sido excluidos de la Biblia oficial, ya sea judía o cristiana, pero que a menudo son considerados importantes, si no fundamentales, por grupos minoritarios, movimientos religiosos antiguos y eruditos contemporáneos. Muchos de los textos encontrados en Qumrán son apócrifos o pseudoepigráficos, es decir, atribuidos a personajes bíblicos, pero probablemente escritos por otros. Algunas eran completamente desconocidas antes del hallazgo de 1947 y esto las hace increíblemente fascinantes porque muestran que el universo espiritual de la antigüedad era mucho más rico y multifacético de lo que podríamos haber pensado. Hoy retrocedemos en el tiempo y analizamos algunos documentos oficiales sensacionales que reescriben la historia de la religión tal como la conocemos. Así que, prepara tus palomitas, si te gustan estos temas deja un me gusta y ahora, agárrate fuerte, porque estamos empezando. Estos textos no se perdieron, sino que fueron escondidos, tal vez de manera intencionada, quizás apresuradamente, o con la conciencia de que su contenido era demasiado poderoso para dejarlo en manos de los conquistadores, o aún peor, de los herederos del poder religioso de la época. La comunidad que los escribió, identificada por muchos estudiosos como los esenios, era una secta judía radical que se había separado del templo. Vivían de manera ascética, aguardando el apocalipsis, la batalla final entre el bien y el mal, y el regreso de una figura mesiánica. Es posible que custodiaban conocimientos que trascendían el pensamiento de su tiempo. Desde su descubrimiento, diversas expediciones arqueológicas han explorado cada cueva del desierto de Judea, desenterrando más de 800 fragmentos, algunos completos y otros desgastados por el paso del tiempo y el intenso calor de la región. Su significado es impactante, ya que, más allá de su valor histórico y religioso, estos escritos parecen sugerir una versión diferente, o al menos más rica y menos filtrada, de la tradición bíblica. Esto plantea la pregunta, ¿quién decidió que era auténtico y que no? Actualmente, la mayoría de los manuscritos se conservan en Jerusalén, en el Santuario del Libro, una instalación altamente protegida dentro del Museo de Israel. Algunos fragmentos también están en Estados Unidos, en colecciones privadas, donde son objeto de constantes disputas sobre su propiedad y autenticidad. Pero, ¿cómo se leían? ¿Cómo se pudo descifrar un conjunto de textos tan antiguos y frágiles, a menudo escritos en hebreo, arameo y griego? El trabajo ha sido monumental y ha requerido la colaboración de un equipo de lingüistas, filólogos e historiadores de las religiones dedicados a la restauración, digitalización y comparación con las escrituras canónicas. Muchos fragmentos estaban quemados en los bordes, rotos y casi ilegibles. Algunos parecían estar escritos en código entre fórmulas rituales y simbolismo religioso. Sin embargo, después de décadas de paciencia, el enigma se ha ido revelando poco a poco y con él han surgido las dudas más profundas. Entre los textos encontrados hay uno que realmente me hizo pensar, hizo mover mi cerebro, el rollo de Isaías, prácticamente idéntico al que contiene la Biblia moderna, pero 1000 años más antiguo.
Este descubrimiento altera las cronologías aceptadas hasta ahora, mostrando cómo ciertos pasajes han sido transmitidos con notable fidelidad, lo cual es verdaderamente asombroso. Me pregunto, si el rollo de Isaías coincide perfectamente con la parte que se encuentra en la Biblia, ¿podría ser que los manuscritos de Qumrán contengan la historia bíblica en su versión original? Como sabemos, la Biblia, tal como la conocemos, ha sido reescrita a lo largo de los siglos con propósitos religiosos, cientos, si no miles de veces. Pero, ¿qué sucedería si a través del rollo de Isaías hubiéramos encontrado una especie de piedra de Rosetta? ¿Quién decidió que era verdad y que no? Los evangelios canónicos también son pseudoepigráficos, atribuidos a los apóstoles, pero en realidad, nadie sabe quién los escribió. Entonces, ¿qué representan los rollos del Mar Muerto? ¿Quizás la versión original de la Biblia? Entre los pergaminos perdidos se encuentran el libro de los jubileos, el libro de Enoc, el pergamino de la guerra, el manual de disciplina, los himnos de acción de gracias y fragmentos de textos nunca antes vistos con nombres inquietantemente enigmáticos. El libro de los misterios, la visión de la nube, e incluso pasajes que parecen describir reinos celestiales, entidades de otros mundos y niveles superiores de existencia. Los fragmentos más impactantes de los textos apócrifos, en comparación con la narrativa tradicional de la Biblia canónica, parecen emerger precisamente en los momentos en que la línea entre lo humano y lo divino se vuelve más tenue, donde la intervención de entidades superiores en la tierra es más tangible y menos simbólica. Mientras que la Biblia, tal como la conocemos, tiende a restringir la acción directa de Dios, los ángeles y figuras sobrenaturales dentro de ciertos límites, los textos apócrifos hallados en Qumrán presentan un panorama mucho más intrincado y, en algunos casos, decididamente físico. Es como si ciertas verdades hubieran sido ignoradas o reinterpretadas para crear un mensaje más uniforme y controlable. ¿Qué pasaría si te dijeran que en una cueva se hallaron documentos de hace 2000 años que mencionan a extraterrestres? Podrías pensar que eso es caer en teorías conspirativas, pero te pido que esperes un momento antes de juzgar. Una de las diferencias más notables, en comparación con la Biblia canónica, se refiere al libro de Enoc, que describe con gran detalle el descenso de seres celestiales, conocidos como los vigilantes, a la tierra, su relación carnal con mujeres humanas y el nacimiento de una raza híbrida, los Nepilim. En el canon bíblico, estos eventos se mencionan de manera muy superficial, casi como si fueran un aspecto marginal. Sin embargo, en los textos apócrifos, se convierten en el núcleo de un relato impactante, con detalles específicos sobre los conocimientos prohibidos que estos justicieros trajeron a la humanidad, como la astronomía, la metalurgia e incluso las artes ocultas. Aquí es donde la historia se torna muy delicada, ya que presentar ángeles que enseñan ciencia y técnicas a los mortales, desafiando la voluntad de Dios, plantea profundas reflexiones sobre lo verdaderamente extraordinaria que era la tecnología y el conocimiento de esa época, así como sobre las posibles interacciones entre el mundo celestial y el terrenal. Dentro del mismo libro de Enoc, encontramos otro detalle perturbador para la tradición clásica. Enoc no muere, sino que es llevado al cielo en un carro de fuego. El texto apócrifo describe un viaje casi interestelar, con visiones de esferas celestiales, múltiples entidades luminosas y habitaciones en el cielo donde se discuten los destinos de la humanidad. Esta perspectiva se asemeja más a la ciencia ficción moderna que a la imaginería religiosa. Sin embargo, por más absurdo que pueda parecer, existen textos antiguos de 2000 años hallados en una cueva y traducidos sin influencias histórico-políticas que relatan cómo seres celestiales descendieron del cielo, iniciaron a la humanidad en la civilización y tomaron a uno de los suyos. En la Biblia oficial, todo se reduce a una breve mención. Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios lo llevó consigo. Sin embargo, el texto apócrifo analiza este episodio y lo convierte en un relato mucho más profundo, donde Dios o sus mensajeros llevan a cabo una intervención tangible en el plano físico. ¿Te gustaría que te proporcionara un contexto histórico y un marco de referencia más investigativo para entender todo esto? Los manuscritos de Qumrán son más antiguos que los textos canónicos. ¿No crees que tal vez contaron hechos que luego fueron retomados marginalmente en la Biblia canónica, pero en la primera versión? Otro texto que se aparta notablemente de la Biblia canónica es el rollo de guerra. No se trata de metáforas o alegorías. Es un auténtico manual militar que ofrece una descripción detallada de una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, incluyendo tácticas, armas, tiempos y métodos. La visión apocalíptica se toma aquí de manera literal. No es solo una profecía espiritual, sino una estrategia de combate que debe aplicarse en el mundo real. ¿Adivina de parte de quién?
de seres celestiales. La Biblia canónica, especialmente en el Nuevo Testamento, mantiene la idea de un juicio universal y un regreso mesiánico, pero nunca ofrece instrucciones tan específicas sobre cómo llevar a cabo una guerra santa. En cambio, el rollo de guerra parece haber sido redactado con la intención de preparar al pueblo elegido, o a la comunidad de Qumrán, para un conflicto físico en la Tierra, que refleje fuerzas y principios de orden cósmico. En el manual de disciplina y en otros fragmentos, encontramos normas que muestran una severidad y un aislamiento aún más marcados que los descritos en el Antiguo Testamento. Estos textos delinean una especie de comunidad ideal, con reglas de purificación, oraciones colectivas, prohibiciones muy estrictas, largas penitencias y liturgias que son desconocidas para la mayoría de los judíos contemporáneos. Estas rigurosas normas habrían sido impuestas por seres celestiales a pequeñas comunidades. La Biblia canónica, en efecto, se enfoca en leyes y rituales, pero no convierte la vida cotidiana en un conjunto de actos casi monásticos. En el manual disciplinario, sin embargo, coexisten visiones místicas y preceptos de vida, lo que hace que estas personas sean casi consideradas como los elegidos, esperando con ansias una inminente intervención divina. Si luego consultamos otros textos fragmentarios, como el Libro de los Misterios o la Visión de la Nube, encontramos referencias a seres luminosos, múltiples dimensiones celestiales y un lenguaje que se sitúa entre lo profético y lo esotérico. Algunos pasajes del Libro de los Misterios y de la Visión de la Nube mencionan realidades paralelas y un velo que separa el mundo ordinario de un reino espiritual habitado por figuras angélicas con nombres que nunca aparecen en la Biblia canónica. Esta visión de un cosmos estratificado, donde los humanos pueden acceder o ser introducidos a otras realidades, es similar a algunas hipótesis propuestas por la física contemporánea, especialmente en el contexto de la mecánica cuántica y las teorías del multiverso. Por supuesto, es fundamental tener cuidado de no confundir las categorías religiosas o místicas de un texto de hace 2000 años con las formulaciones científicas actuales, que se basan en modelos matemáticos que pueden ser verificados o refutados. Sin embargo, resulta curioso observar cómo ciertos conceptos pueden parecer extraordinariamente similares a ideas que se están explorando en el ámbito académico moderno. Es realmente asombroso, casi inquietante, pensar que en una cueva olvidada durante milenios se hayan hallado textos antiguos de más de 2000 años y descubrir que muchos de ellos contienen las mismas historias que aparecen en la Biblia, pero en versiones más extensas, detalladas y ricas en elementos que han sido eliminados o ignorados en los textos canónicos. Es aún más curioso, o quizás significativo, observar que esos detalles adicionales, que los catalogan como apócrifos, abordan abiertamente la existencia de seres celestiales que descendieron a la tierra, criaturas luminosas, avistamientos extraños en el cielo, la transmisión de conocimientos avanzados a la humanidad primitiva, dimensiones superiores y conceptos que hoy podríamos relacionar con el multiverso o interacciones extraterrestres. Estos son textos que no se limitan a hablar de la fe, sino que ofrecen una antigua visión del mundo en la que la línea entre lo divino y lo cósmico, entre el cielo religioso y el cielo estrellado, parece volverse realmente difusa. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué aquí estamos avanzando por curiosidad? ¿Por qué se excluyeron estas versiones de la Biblia oficial? ¿No deberían haberlas incorporado? Por último, es crucial destacar la cuestión de la mesianidad y las referencias a los evangelios. Esto es realmente interesante. Algunos pasajes de los rollos de Qumrán anuncian de manera sorprendente la llegada de un hijo del hombre en términos que son similares, si no idénticos, a los que se atribuyen a Jesús en los evangelios, y sin embargo, estas profecías parecen preceder a las versiones evangélicas que conocemos hoy. Esto plantea otra pregunta: ¿cuánto del mensaje cristiano puede derivarse de las tradiciones de Qumrán? ¿Por qué estos textos no están incluidos en el canon oficial, a pesar de su proximidad cronológica al nacimiento del cristianismo? Estas son preguntas que inquietan a los estudiosos y que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha preferido no abordar públicamente. La diferencia, en esencia, radica en lo que no dice la Biblia canónica, que, a través de siglos de tradiciones y concilios, se ha vuelto más homogénea y políticamente manejable al ser reescrita. Los textos apócrifos, en cambio, mantienen un tono mucho más salvaje, donde lo divino y lo humano se entrelazan de maneras que la teología oficial ha considerado incómodas o incluso heréticas. Es precisamente en estas áreas grises de la religión donde se encuentran las páginas más impactantes: los justicieros que enseñan artes prohibidas, los nepilim, híbridos entre ángeles y mujeres terrenales, las instrucciones para la guerra contra las fuerzas oscuras, y los viajes de los profetas que son secuestrados y transportados por los cielos. Todo esto,
desde un punto de vista histórico, parece absurdo. Estos detalles desestabilizan la narrativa clásica de la religión y abren perspectivas inesperadas sobre la historia de las religiones, y quizás, sobre el concepto de contacto entre nuestro mundo y algo más grande que nos observa. Así, al final de este viaje a través de arena, pergaminos y fragmentos olvidados, una verdad silenciosa comienza a emerger. Los manuscritos de Qumrán no son meros testimonios históricos, son ecos de una memoria prohibida, huellas de un tiempo en que la línea entre el cielo y la tierra era delgada y cruzable. Una época en la que el ser humano buscaba lo divino, pero también en la que lo divino parecía estar en busca del hombre. Hemos hallado textos que hablan de conocimientos celestiales, de entidades que vienen del cielo, de guerras cósmicas, de profetas llevados al cielo y de leyes impuestas por seres de otro mundo. Estos textos han sido borrados de la historia oficial, no porque sean falsos, atención, no lo son, sino porque resultaban incómodos, claramente apócrifos, ya que planteaban preguntas demasiado grandes, peligrosas y que escapaban al control de la doctrina humana. Así es como nos encontramos hoy, milenios después, con estos frágiles documentos en nuestras manos, desgastados por el tiempo, pero aún extremadamente vibrantes y vivos. Nos preguntamos, ¿quién realmente escribió nuestra historia espiritual? ¿Quién decidió qué debíamos saber y qué debíamos olvidar? Tal vez la Biblia que conocemos sea solo una versión entre muchas, y quizás Qumrán sea una ventana abierta a lo que nos ha sido arrebatado. Tal vez entre estos rollos aún haya una voz que hable a quienes estén dispuestos a escuchar. La verdadera pregunta ahora es, ¿tenemos el valor de escucharla? Al final de este vídeo, los invito a profundizar en los textos apócrifos. Y eso es todo por hoy. Por favor, déjame saber lo que piensas en un comentario. Tengo mucha curiosidad por conocer tus opiniones. Si te gustó el vídeo y consideras que merece la pena, te agradecería que dejaras un me gusta y un comentario para ayudar a que el vídeo se posicione mejor en las recomendaciones de la plataforma. Si eres nuevo y te interesan los temas que tratamos, por favor suscríbete al canal, ya que necesitamos crecer. Gracias por acompañarme hasta el final y, como siempre, los espero en el próximo episodio. Gracias.